que se identifica lo que es la estructura del castillo y el patio de armas, y alrededor del castillo de Las Veles empezó a resurgir el núcleo urbano de Mazarrón, gracias a la concesión de la explotación de las minas. El templo religioso más importante y más antiguo de este pueblo es la iglesia de San Andrés. Cuéntame qué características tiene. Es la iglesia matriz de Mazarrón y de la comarca de Bajo Guadalentín, la más antigua. Se termina en 1542, se abre el culto en 1543 y de ella destacar que la nave central tenía la puerta principal en el lateral y luego se cambió al fondo de la iglesia. También destacar las ornamentas que tiene la puerta principal, la puerta antigua, los escudos de armas de la época. Es la iglesia más importante del núcleo de Mazarrón. A finales del siglo XVI es cuando se inicia la construcción de la iglesia de San Antonio de Padua, sin embargo esta es considerada ya del XVIII. Cuéntame cuál es el proceso evolutivo de esta construcción. En principio es una construcción muy sencilla. En la fachada podemos ver a San Antonio de Padua y al escudo de la Casa de los Vélez, al que se le atribuye la construcción de esta iglesia para dar culto a sus trabajadores, a los trabajadores de la villa, y destacar en el crucero de la cúpula, en las pechinas, los cuatro santos de Cartagena. También al abrigo de ese boom económico se construye la Casa Consistorial o el Ayuntamiento, que es un edificio en el cual intervienen un par de arquitectos diferentes. El Ayuntamiento de Mazarrón es un ayuntamiento que data de 1889, cuando era todavía una de las casas consistoriales que se construyeron en la época de esplendor minero. En 1891 se llamó a un arquitecto para que hiciera la reconfiguración, la reestructuración. Este arquitecto, Francisco de Ródenas, no terminó su obra y se le completó con otro arquitecto que era Francisco de Paula Oliver, que terminó el ayuntamiento por dentro. Por fuera, Francisco de Ródenas dejó los templetes de zinc y la estructura del ayuntamiento, y por dentro ya lo terminó Francisco de Paula Oliver. La riqueza de los edificios que perduran hoy en el casco antiguo de Mazarrón se debe al auge de la minería y el plomo. En la actualidad, este municipio costero cuenta con la agricultura y el turismo como pilares de su economía. Hace miles de años, los romanos encontraron en la bahía de Mazarrón otra importante fuente de riqueza, la elaboración de los salazones y el garum. Nos encontramos en el interior del Museo Factoría de Salazón Romano y nos acompaña María, que es la directora precisamente de este museo. Cuéntame cuándo se descubren estos restos, ¿en qué año? Pues se descubren en el año 1976, al hacer un edificio de viviendas que está colindante en el que ahora nos encontramos, y pues al año siguiente, cuando se va a realizar la cimentación de este edificio, se tiene la precaución de hacer previamente una excavación pensando que posiblemente el resto de la instalación podía extenderse al solar en el que ahora nos encontramos. ¿Cuáles eran los pasos principales, tanto del pescado en salazón como del garum? En el caso de los salazones se limpiaba, se desescamaba, se cortaba, se troceaba y se metía en los tanques de salazón con sal, con capas alternativas de sal y fragmentos de pescado. Y en el caso de la salsa el proceso era un poco más complicado, ¿no? Los componentes eran peces pequeñitos, pequeños trozos de peces y un componente indispensable, además de la sal, que eran las vísceras de los peces, ¿no? Porque parece ser que las enzimas digestivas de los peces hacían el proceso adecuado. ¿Qué instalaciones o qué cubículos se pueden distinguir en estos restos, en estas ruinas, y para qué se utilizaban cada uno de ellos en los pasos que ya nos has comentado? Este tipo de instalaciones tenían unos elementos característicos que eran las cubetas o tanques de salazón, que es donde se realizaban los salazones y las salsas de pescado. Luego había otra serie de espacios como los espacios de almacenamiento y limpieza. Bueno, este tipo de instalaciones también eran muy orgánicas y también eran variables, seguramente los espacios en función de las necesidades del momento. Los de limpieza se caracterizaban sobre todo porque tenían un pavimento para que fuera fácil la aplicación de agua, un pavimento tipo terrazo, que es un mortero romano muy característico que se llama Signinus, del que aquí tenemos algunas muestras en la factoría.
cuál era el recipiente más típico precisamente de esta zona? El envase por excelencia de la antigüedad es el ánfora. Aquí hay una anforilla típica que relacionamos con esta, como envase de denominación de esta fábrica, ¿no? Que es una anforilla muy estilizada, como una botellita larga de unos 60 centímetros de altura, y que parece ser que es el envase donde se almacenaba el garum para el transporte. Y ya para finalizar, María, además de los restos de la propia fábrica de Salazón, hay una información complementaria que tiene que ver con lo que rodeaba a esa antigua fábrica. Tenía alrededor, en su entorno y en el espacio, otra serie de instalaciones asociadas, ¿no? Como eran áreas de casas de viviendas, conjuntos hidráulicos, incluso con algunas termas, y una zona muy amplia que estaban ocupadas por la necrópolis, porque posiblemente a trabajar aquí venía una población de tipo estacional, pero muy numerosa, que necesitaba el servicio funerario, y cuando se moría pues ocupaban las extensas áreas de necrópolis que tenemos en el puerto de Mazarrón. Pues muchísimas gracias por tu explicación. Casi hemos sido capaces de ver esa fábrica en pleno funcionamiento. La tradición de los salazones, iniciada en época fenicia y púnica, es industrializada por los romanos. Esta civilización crea en todo el sur peninsular y el norte de África factorías como la que se ha recuperado en Mazarrón. Pasamos la noche en Cartagena y elegimos un establecimiento que se encuentra en pleno centro comercial de la ciudad. El Hotel Best Western Alfonso XIII queda a un paso tanto del puerto como del casco histórico de Cartagena. En las habitaciones se aprecia la rehabilitación integral que el hotel realizó en el año 2001. Todas ellas se encuentran equipadas con servicios como televisión por cable o plancha. Y además, las suites cuentan con bañera de hidromasaje. A nivel gastronómico, el hotel hace gala de su restaurante A Priori, especializado en cocina creativa. Si buscas algo más informal, puedes decidirte por la Cafetería Galeón, un lugar donde puedes desayunar relajadamente. Tras haber descansado en el Hotel Best Western Alfonso XIII, nos disponemos a continuar nuestro viaje por tierras murcianas. Partimos desde Cartagena hacia La Azoía, un diminuto pueblo de la costa. Este pequeño municipio marinero parece estar especialmente indicado para aquellos que buscan relax y tranquilidad. A unos 100 metros sobre el nivel del mar y en la parte más elevada del Golfo de Mazarrón se encuentra la Torre Vigía de Santa Elena. Se trata de la más antigua de las construcciones que vigilan esta parte de la costa murciana y además es la única que tiene planta hexagonal. Ha sido restaurada recientemente y fue declarada Monumento Histórico-Artístico. Desde lo alto de la Torre Vigía de Santa Elena se observa una singular perspectiva. La abrupta vista de los espectaculares acantilados que emergen casi en vertical del mar resulta hipnotizante. El área natural que constituye la zona de Cabo Tiñoso, la Azoía, es una de las zonas marítimas mejor conservadas del litoral murciano. Las grandes profundidades que alcanza el mar a escasos metros del litoral, así como la calidad del agua, permiten la supervivencia de una rica flora y fauna. La moderada explotación turística de la zona ha permitido la pervivencia de pueblos como la Azoía, que mantienen intacto su encanto. Hemos encontrado a David justo cuando venía de la mar de pescar. ¿Cómo ha ido el día de pesca? La verdad es que bastante malo porque estos últimos tiempos el pescado baja mucho y cada vez hay menos y cada vez hay menos. Pero bueno, lo justo para hacer un caldo, para hacer una sopa y poco más. ¿A qué hora habéis salido esta mañana y cuántas horas más o menos os habéis pasado en el mar? Porque veo que lleváis como medio cubo lleno, que tampoco está mal. Hombre, hemos salido sobre las 7:30 de la mañana, sobre las 12.
Entonces, muchas horas y poco pescado. Poco pescado. Poco pescado. Bueno. Pero ¿Qué ejemplares habéis podido coger? Hay chucla, es bonita, muy bonita, tiene lila. Hay mucho pescado de roca. Este se llama vaca o cabra, le dicen en alguna zona de España. Y este es ideal precisamente para preparar caldo, ¿no? Sí, para caldo. Todo el pequeño, todo esto así pequeño, serrano, cabra, chucla, besugo, boga, jurel, este también es jurel. Esto es pajel, breca. Entonces, pues sí. Tenéis una buena variedad, ¿verdad? Sí, la verdad es que sale bastante. Bueno, también sacaba mucho pulpo, calamar. Y hoy no ha sido el día, pero bien, suele salir bastante. Cuéntame ahora, ¿tú qué crees, qué tal nivel de vida hay en la zona? Es decir, la gente joven que nace aquí tiene trabajo, tiene que emigrar fuera, ¿los pisos son asequibles para la mayoría de gente joven? Vamos a ver, en concreto en este pueblo es más bien difícil encontrar trabajo. Hay un pueblo cerca de aquí que se llama Mazarrón, a unos 5 kilómetros. Sí. Y bueno, hay bastante trabajo en el campo agrícola. Tomate, hay mucho invernadero y hay trabajo. Lo que es Cartagena, el centro de Cartagena, lleva unos años que se desarrolla bastante. O sea, cada vez hay más trabajo, más industria, muchos centros comerciales nuevos. Entonces sí que trabajo para la juventud. Pues David, muchísimas gracias por atendernos y nada, espero que te salga un buen caldito con estos pescados. Que vaya mejor la pesca en los próximos tiempos. Venga, seguro que sí. Gracias. Nos despedimos del pequeño puerto pesquero de La Zoía para dirigirnos a conocer la ciudad de Cartagena. Iniciamos nuestra visita en el puerto, una zona de especial importancia para esta ciudad que ha crecido abriéndose al mar. El puerto, delimitado de forma natural por los montes de San Julián y Galeras, ha cambiado sustancialmente en los últimos años. En su renovado paseo marítimo, la ciudad muestra orgullosa el submarino de Isaac Peral. Se trata del primer submarino torpedo del mundo. Fue construido en el puerto de Cádiz y botado al mar en 1888. Hoy ocupa un lugar preeminente en el nuevo paseo marítimo de Cartagena. La ciudad de Cartagena ha tenido siempre una enorme importancia histórica, puesto que numerosas civilizaciones se han ido asentando aquí a lo largo de la historia y de hecho es casi como una tarta en la cual cada civilización, cada cultura ha dejado sus restos. Susana, que es guía oficial de la región de Murcia, nos puede hablar muy bien de estos periodos, estas etapas históricas. Vamos a empezar con la etapa romana. ¿Qué importancia tuvo la ciudad de Cartago en la época romana y qué edificios significativos podemos empezar a hablar del teatro romano, por ejemplo? Bueno, antes de empezar con el periodo histórico romano tenemos que hacer alusión a la fundación de Cartagena, que fue en el 229 a.C. por el general Asdrúbal. Entonces los cartagineses llegaron aquí a Cartagena, fundaron la ciudad con el nombre de Quart Hadast y amurallaron la ciudad. Es el único resto púnico que tenemos en toda España de los cartagineses. Entonces ya en el 209, 20 años después, los cartagineses tuvieron nada más que 20 años, entonces llegaron los romanos, que lo conquistó el general Escipión, Publio Cornelio Escipión, y entonces empieza así esa época de esplendor que tiene Cartagena, en el que se construyen, entre otros edificios importantes, el teatro romano y el anfiteatro, que ahora mismo el anfiteatro, encima está la plaza de toros, porque aprovecharon la forma oval del anfiteatro para construir la plaza de toros. A diferencia de lo que ocurrió con el anfiteatro, que siempre estuvo a la vista de todo el mundo, el teatro romano, sin embargo, ha sido descubierto recientemente. Este teatro romano, bueno, ¿por qué no se ha descubierto? Porque precisamente por Cartagena han pasado todas las civilizaciones, porque era por su lugar estratégico en el Mediterráneo y por la sierra minera, que era la que daba los altibajos económicos de la ciudad. Entonces ha sido como una tarta de civilizaciones que en esa ladera del monte, que siempre ha estado ocupada, ha llegado hasta el siglo XX. Y entonces pues ha sido por eso, por lo que hubo un momento que se perdió el rastro totalmente del teatro romano. Este teatro romano es del siglo I a.C. La siguiente época en la que Cartagena vive un gran auge es ya en la época conocida como modernista, y esto surge al amparo del gran auge económico que se da gracias a la minería. Es una etapa que con el auge minero se produce un esplendor de la ciudad, y entonces empiezan a construirse edificios públicos y privados eclécticos y modernistas, que es una tendencia muy actual entonces en España. El primer edificio ecléctico es el Palacio Consistorial,
que es un palacio emblemático para Cartagena y es un edificio ecléptico, que quiere decir que tiene una mezcla de muchos estilos, pero tiene mucha influencia modernista en las cúpulas que veremos de zinc, tiene las columnas clásicas, tiene ya la rejería modernista, tiene incluso las puntas de diamante románicas, o sea que es una mezcla, pero el resultado, como veréis, es espectacular. Susana, pues te agradezco mucho el esfuerzo de síntesis que has hecho al resumir tanta historia en tan poco tiempo. Muchas gracias a vosotros y yo creo que Cartagena es la gran desconocida y os invito desde luego a todos a venir a verla. Muchas gracias. Cartagena cuenta con uno de los patrimonios más extensos de la península en lo que se refiere a edificios modernistas. Un paseo por su casco histórico nos muestra numerosos edificios de líneas curvas y vidrieras. Continuando con nuestro paseo nos encontramos con el monumento de Calvite y Santiago de Cuba, erigido en 1923 en memoria de los muertos de la Guerra de Cuba. Desde allí nos desplazamos hasta la más antigua fortaleza de la ciudad, el Castillo de la Concepción. Aprovechamos nuestra visita a la capital para descubrir algunas de las recetas más comunes en las casas murcianas. Para conocer la cocina más típica de Murcia hemos elegido el restaurante El Pincho de Castilla, que se encuentra en la ciudad de Cartagena, y nos acompaña Diego, que es su propietario. Diego, ¿qué te parece si empezamos ya a ver, plato por plato, esta mesa tan bien surtida que nos habéis preparado? Y empezamos por los primeros. Veo aquí una ensalada que creo que además es muy típica de esta zona. Sí, eso además se llama ensalada murciana y está hecho elaborado con tomate en conserva, lleva huevo duro, a trocitos, lleva cebolla tierna, también a trocitos, y las olivas de Cuquillo. Y luego también lleva lo que es la ventresca de atún. Y luego, lo muy importante, un buen aceite de oliva. Esta ensalada parece un plato muy refrescante, seguro que está muy rico para comer, especialmente en verano. Como esta otra, que en cambio está elaborada con pimientos. Este es también muy sencillo, porque simplemente se ponen los pimientos en el horno, se pueden manchar un poquito con aceite y no llevan nada más. Cuando el pimiento está ya hecho en el horno, se pela, se corta en tiritas y se le alinea con ajo y aceite de oliva también. ¿Qué te parece si pasamos ahora a los segundos? ¿Por cuál de ellos empezaríamos? ¿Cuál escoges? Pescado a la sal, que también es muy sencilla la receta, o sea, no tiene nada. Importante que el pescado sea fresco y sal gruesa, se entierra totalmente en sal y se mete al horno 25 minutos, 30 minutos, depende del tamaño del pescado, y hecho, nada más que limpiar y deslomar. Y ahora vamos a otro plato que se consume también como segundo y que este también es un plato de toda la vida y que empezaron a hacer la gente de la costa, ¿verdad? Es el caldero. Empezaron a hacerlo los pescadores y bueno, después ya pasó a la restauración. Y bueno, es simplemente tener una buena base de pescado de roqueo, gallina, rape, todo el tipo de pescado de roqueo, porque es más sabroso, más fuerte de sabor. Y bueno, se echa en una olla, se cuece y ya se hace un sofrito después con ñoras, que es un pimiento en bola que se deja secar, y cuando ya está seco está apto para poder elaborar el plato. Se sofríe con ajitos y se vierte en la olla. Se deja cocer un poco de tiempo, se saca el pescado y se tritura. Y ese fondo es con el que se hace el arroz. Vamos a acabar ya con esta copiosa comida con un segundo, que sería la carne. Cuéntame, ¿qué tenemos aquí? Es una pierna de cabrito hecha, una paletilla de cabrito hecha a la murciana, a base de verduras. Se pone en el horno con verduras, un poquito de vino, un poquito de ajo, un poquito de coñac, lleva cebolla, lleva tomate y bueno, todo eso triturado. Después de estar ya terminado el asado, se tritura y se le pone por encima a la paletilla. Y el mejor final para una buena comida, sin duda, Diego, es un buen postre. Coméntame los dos que nos habéis preparado. Pues hemos puesto tocino de cielo, que aquí también se consume bastante, y el pan de Calatrava. Tocino de cielo, mucho huevo, sobre todo yema de huevo, y bueno, y un almíbar, y a cocer 40-45 minutos y el caramelo. Muy bien. ¿Y el pan de Calatrava? Y el pan de Calatrava, pues huevo también, una especie de flan, pero que lleva magdalena, y leche y azúcar, y a cocer. Ya para acabar la comida solo nos quedaría regarla con un buen caldo, y creo que precisamente en esta zona tenéis una denominación de origen que se os ha dado desde hace bastante tiempo.
Pues lo que es el Jumilla, que tiene ya alrededor de unos 50 años la denominación de origen, está a nivel internacional, está reconocido, ¿eh? Y se ha mejorado muchísimo el tema de los vinos. Digo, pues yo creo que solo nos queda brindar y que sigáis teniendo tanta suerte. Gracias. Desde la ciudad nos trasladamos unos pocos kilómetros para conocer el punto de inicio de la Manga del Mar Menor. Se trata del Cabo de Palos, una enorme formación rocosa que se adentra en el mar, creando el arranque de la formación arenosa conocida como la Manga del Mar Menor. En uno de los lugares más elevados del cabo aparece vigilante su famoso faro. El faro del Cabo de Palos está situado sobre un promontorio rocoso que es precisamente la última montaña que forma parte de la Sierra Costera de Cartagena. Esta se hunde en el mar hasta salir en las Islas Hormigas. Ya desde la época de Carlos I se conocía la importancia estratégica de este lugar, puesto que aquí tenían colocados guardias vigías. En la actualidad se puede observar un edificio de planta cuadrangular, doble altura, piedra de sillería y además está rematado por una torre con más de 50 metros de altura. El faro del Cabo de Palos alcanza las 23 millas marinas. Desde lo alto deben contemplarse, por tanto, unas inigualables vistas de este accidente geográfico. Este cabo forma parte de una cordillera de montes de origen volcánico de la que forma parte la Isla Grosa y las Islas Hormigas. El pueblo de Cabo de Palos, perteneciente a la Diputación del Rincón de San Genís, nació como un pueblo de pescadores. Aunque hoy se ha convertido en uno de los lugares preferidos por los turistas, todavía puedes encontrar en su puerto a viejos marineros que arreglan sus redes con la caída del sol. Una imagen idílica que sirve para despedirnos hasta la semana que viene.